Ok, Shavuot Tov, todos nuestros amados, nuestros amigos que nos siguen por la red de Facebook y también por la red de YouTube. Pues queremos saludarles desde acá, desde Florida, nuestros ministerios asociados, Caracas, Roé, César y esposa, Brasil, Rabino Ícaro, Oriente de Venezuela, Roé, González, David González y esposa, Perú, Roé, Ceballos y esposa, Oscar Ceballos y esposa, Caracas, Roé, Juan Carlos y esposa, y todos pues los que pertenecen al cuerpo del Mesías. También un saludo muy cordial desde acá, desde Florida. Yo no me siento muy bien hoy porque tengo un poquito de congestión, pero la palabra ha sido tan impactante y tan necesaria para mi vida, y quiero también compartirlas con ustedes. Y se trata de la unción. Entonces, por ejemplo, en la Parashá Shmini, que fue la que tocó ayer, se estudió ayer, ahí se habla, en el capítulo 10, verso 7, dice: saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis por cuanto el aceite de la unción, ni saldréis, de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Adonai está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Aquí habla de aceite de la unción. Pero lo que yo quiero traer a colación es que hay distintos tipos de unción. Ciertamente el aceite de unción viene de la planta de olivos, ¿verdad? A las aceitunas son estripadas, etcétera, etcétera. Ahora, fíjese que aquí dice que ellos debían quedarse ahí porque si salían, morían. De manera tal que la unción genuina tiene que ver con la obediencia. Y la obediencia te va a llevar a los frutos. Es decir, esas aceitunas, pues eran, antes de ser llevadas a Gashemani, o la prensa de aceites, eran revisadas, porque no podía haber ninguna aceituna que tuviera un fruto no adecuado. Entonces, la unción genuina tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con los frutos. Aquí la palabra para unción es Mishach, de viene Mashiach, o viene Mesías, o Cristo en griego, que es precisamente ungido. Pero lo que, vuelvo y repito, quiero traer a colación es que no solo es esa palabra para ungir, y hay varios tipos de unción, aunque sea la misma palabra o palabras diferentes. Todo va a depender del propósito para el cual el Señor te ha llamado. Entonces nosotros tenemos que plasmarnos una realidad de revelación cuando el Señor nos habla, una realidad de planificación, porque nosotros tenemos que movilizarnos a hacer algo cuando el Señor nos habla, y una etapa de ejecución donde ahí entra algo que se llama unción. Entonces el Señor nos da la unción para hacer una tarea, nos da la unción para llevar a cabo una tarea, nos da la unción para romper el yugo, nos da la unción, que es ese poder sobrenatural, para poder establecer lo que Él ya nos ha dicho. Entonces la unción va a ir relacionada con la ejecución, ¿no? La ejecución, cuando nosotros hacemos algo. Por ejemplo, hay unción de adoración, de intimidad y de adoración. Esa unción, nosotros la podemos ver. Voy a decirlo todo porque son muchos los nombres y los tipos de unciones, y voy a especificar únicamente la unción que David dice en Salmo 23. Entonces, intimidad y adoración, Cantares 1.3, Mateo 25.3, Marcos 14.3. Habilidad para predicar y profetizar, esa unción, Isaías 61.1. Unción que trae luz y revelación. Bueno, eso lo vemos en Éxodo 25.6, cuando el Señor dice que la menorá tenía que alumbrar día y noche y tenía que estar frente, ¿verdad? Lo podemos ver en 1 Juan 2.27, cuando dice que tenemos la unción del Santo, la que nos revela todas las cosas, nos da conocimiento, porque esa unción trae revelación, y la revelación te lleva al conocimiento, a tu poder ver y entender lo que antes no veías y entendías. También está en Apocalipsis 3.18, cuando el Señor le dice a una de las iglesias: unge tus aceites, unge, ¿ves? Tus ojos con aceite, con colirio. Ese unge es esa unción de revelación para tu ver. El asunto es que
esta unción es bien importante e interesante porque si tú no tienes revelación, tú no captas lo que el Señor te dice, entonces tú no vas a tener planificación y mucho menos vas a tener la unción para una ejecución. Entonces todo va a depender de nuestra revelación. Esta también una unción de sanidad y liberación, Marcos 6:13, Santiago 5:14, cuando habla que, ¿verdad?, hablen con los ancianos y nos ungirán con aceite para sanidad, ¿no? Pero el Señor le ha placido también poner esta unción en la casa, que es para sanidad y que es para liberación también. Pero esa no es toda la unción, y ese es el punto que yo quiero traer hoy. Hay muchas unciones que el Señor te va a dar para que tú ejecutes lo que Él te ha mandado a hacer. Por eso es que podemos tener unción para una cosa, pero nos puede faltar unción para la otra, y por eso somos un cuerpo, porque todos nosotros entonces nos ayudamos unos con otros. También está la unción de gozo, el Salmo 45:7, gozo, óleo de alegría, ¿no? Cuando habla ahí el Salmo de ese óleo, ese aceite que lleva alegría y gozo, esa unción de gozo. Bueno, esa unción es algo sobrenatural que te da el gozo, pues. También hay una unción de sabiduría y autoridad para reinar, la vemos en 1 Samuel 16:13, ¿verdad? Y esta unción que es de prosperidad, y esta es la que quiero traer hoy. La unción de prosperidad, la unción de multiplicación, la unción de multiplicación, prosperidad, abundancia, es una unción y nosotros tenemos que estar claros en eso. Ahora fíjese, la mayoría de las unciones, por lo menos que yo dije anteriormente en el Antiguo Testamento, están basados en la raíz de Mashiach o Mashiach. Pero acá, cuando el Salmo 23 habla de unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ese unge mi cabeza con aceite no es la unción de Mashiach, es otra unción que ahí se llama Dachem, la unción Dachem. La unción Dachem precisamente es la que trae abundancia, es la que trae provisión, es la que trae multiplicación, y es la que trae la grandeza financiera. Entonces es bien interesante porque David está diciendo esto. Ahora, ¿por qué David dice estas cosas? Porque él ya ha recibido la palabra y la revelación. Y él está caminando en una palabra de revelación de que él va a ser rey de Israel. Aunque estaba viviendo situaciones completamente opuestas en su vida. Y él dice, unge mi cabeza con aceite. Ciertamente esta unción es el mismo aceite que viene de la planta de olivo y todo. Pero aquí Dashem significa entonces la unción para multiplicar, para riquezas. Entonces hay una unción que sí el Señor puede dar para multiplicar. Y es la unción que está aquí hablando David. Él recibe la palabra y dice, bueno, si yo voy para allá, estoy caminando, estoy siendo planificado, aunque pareciera no correcto porque estaba en un desierto corriendo y eso, pero tenía una planificación porque sabía para dónde iba. Y precisamente tomando esa ejecución es que viene la unción. Entonces, esa unción el Señor la da precisamente para quebrantar el yugo de pobreza, de escasez y de miseria. Entonces, la revelación nos va a llevar a planificar, y esa planificación nos va a llevar a una ejecución con la unción del Santo para poder ver lo que Él nos ha dicho. Entonces, yo creo que el punto de tranca en el creyente está entre la revelación y la planificación. Porque muchas veces el Señor nos ha hablado, nos ha dicho cuál es la tarea, para qué nos llamó eso, pero nosotros no hemos planificado, no nos hemos planificado en lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Y ese es el punto. Entonces, si yo no tengo esa revelación, que ahí está la unción también de revelación y de luz, para yo entender lo que el Señor quiere conmigo, entonces yo no me voy a planificar en lo que ya el Señor me ha dicho. Y si yo no me planifico, no voy a tener una ejecución y mucho menos una unción para eso. La unción tiene que ver con la obediencia, la unción genuina. Fíjese, hay otras palabras, por ejemplo, Mashah, Sur, Shemen, Sub, Balal, Yitzhar, Yatzar, Sam, Ketoret, Nagid, Neser, Kahar, Matseba, Mishah, Kadash. Todas esas palabras, de acuerdo a Strong,
significa unción. Y cada una de esas palabras tiene una unción específica para una acción o para una ejecución que el Señor ha enviado. Entonces, la unción es ese poder específico que el Señor te da para algo. Liberación, sanidad, gozo, sabiduría, autoridad, prosperidad. Y yo espero que muchos de nosotros le pidamos al Señor esta unción, porque por medio de esta unción nosotros podemos entonces quebrantar todo yugo de pobreza, de escasez y de miseria. El caso, por ejemplo, de Nehemías, ¿no? Nehemías necesitaba una unción para poder hacer lo que tenía que hacer. Necesitaba esa fuerza especial de los cielos. Y aunque la palabra no decía específicamente, te voy a dar una unción para esto, él tuvo la revelación que lo llevó a una planificación y a una ejecución. Entonces, el libro de Nehemías, por ejemplo, comienza la revelación. ¿Cuál es la revelación que tiene Nehemías? Bueno, mira, la revelación es que el pueblo está viniendo al cautiverio, no hay templo, no hay nada. Yo lloro con mucho dolor. Bueno, yo voy a pedir perdón por el pecado de nuestros padres, el pecado de nosotros, y ahí comienza una planificación. Al punto tal de que cuando el rey le dice qué te pasa y eso y lo otro, le dicen cuánto tiempo necesita. Quiere decir que él planificó un tiempo. Quiere decir que él estaba más o menos planificando la gente, esto, aquello, lo otro, unos con espadas, otros haciendo así, asado, sancochado. Entonces, la revelación te va a llevar a la planificación. El asunto es que nosotros recibimos la palabra y por no darle continuidad a la palabra, no viene la planificación o la revelación completa. Y nos quedamos estancados porque no estamos accionando en lo que Él nos ha hablado. Entonces, si no estamos accionando en lo que Él nos ha hablado, entonces no voy a tener la unción para la ejecución que tengo que hacer para que la palabra del Señor entonces se cumpla. Entonces el caso de Nehemías es bien interesante porque él se planifica. Y hay algo bien interesante acá en el capítulo 3 que dice que estaban juntos. Edificaron varones de Jericó juntos, a ellos restauró Meremot juntos. Pero hay un punto que habla de los tecoitas. Capítulo 3, verso 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Entonces aquí hay un grupo de creyentes donde los grandes, donde los importantes no se presentaron. Entonces pareciera que otro sector de ese grupo sí estuvo dispuesto, porque muchas veces vamos a tener oposición de los que están a tu lado, vas a tener oposición de los grandes que están a tu lado. Pero si la revelación ha llegado plenamente en ti, si tú entiendes que el Señor quiere levantar el muro, entonces tú vas a planificar para levantar ese muro y para ejecutarlo, porque el Señor te va a dar la unción, te va a dar el poder para tú hacerlo. Tanto así que el verso 27 del mismo capítulo dice, después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Entonces fue tanta la revelación que ellos tuvieron que, mira, no solo esto, Nehemías, danos otra que nosotros la vamos a levantar, nosotros la vamos a construir. Entonces la revelación, el tamaño de la revelación que tú tengas en tu espíritu, no en tu mente, aquí abajo, es lo que te va a llevar a la planificación y a la ejecución. El Señor te va a dar la fuerza, te va a dar la unción para que tú lo hagas. El caso de Moisés, por ejemplo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 5. Bueno, el Señor pone un hombre, ¿verdad?, para que liberte a un pueblo, pero ese pueblo no tenía la revelación. Escuche esto. Moisés tenía la revelación y Aarón, y sabían para dónde iban a ir y lo que el Señor iba a hacer, pero el pueblo no tenía la revelación. Y por eso es que el pueblo no quería salir del yugo de la pobreza, de la escasez y de la miseria. Y se ponían como señor de Faraón, aunque su señor quería ser el Santo de Israel. Entonces muchas veces nosotros en nuestras vidas no ejecutamos, no planificamos, no tenemos la unción para hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, porque no tenemos una revelación amplia de lo que el Señor quiere. Entonces, si nuestra revelación
es de esclavo, nosotros entonces vamos a planificar de acuerdo a nuestra pobre revelación de esclavo. Entonces ahí nos vemos, ¿verdad? Trabajando solo para un 15 y para un último, desgastándonos toda la fuerza de nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu para entonces trabajar para las metas de otros, trabajar para el triunfo de otros, cuando el Señor nos ha dicho en la palabra que seremos cabeza y no cola, que estaremos arriba y no abajo. Y cuando David está diciendo, unge mi cabeza con aceite, dame esa unción de multiplicación, de prosperidad, porque viene de ti. O sea, nosotros no tenemos nada imposible. Lo único imposible era la resurrección de los muertos, y ya la podemos hacer por medio de Yeshua. Entonces, si por el primer pecado de Adán el hombre perdió ese poder de eternidad, y ahora con Yeshua lo tenemos todo, entonces todo va a depender de la revelación que nosotros tengamos. Si nuestra revelación está basada en un 15 y en un último, pues entonces nosotros vamos a planificar pobremente nuestra vida, y pobremente daremos entonces la ejecución pues a nuestros hijos, la herencia a nuestros hijos. Entonces yo les decía lo de Éxodo, porque en el capítulo 5 el Señor manda a Moisés y le dice que vaya, que lo va a liberar y todas estas cosas, pero el verso 14 dice, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos, ni ayer ni hoy como antes? Los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué nos haces así con tus siervos? Entonces, ¿tenían la planificación? Sí, porque estaban haciendo su trabajo, inclusive le dijo, mira, me falta más de esto, que lo otro, hay una organización. ¿Tenían ejecución? Sí. ¿Tenían unción? No. ¿Por qué? Porque no había revelación. Tenían revelación de que el Señor no quería sacar a la libertad. No tenían la revelación. Entonces, muchas veces nosotros estamos bajo ese yugo porque no tenemos la revelación de que nuestro Padre, creador del cielo y del universo, quiere darnos lo mejor a nosotros y quiere que seamos cabeza y no cola, y que estemos arriba y no abajo. Y se nos va la vida sirviéndole a los demás en un 15 y en un último nos destrozamos la vida y se nos va la vida completa trabajándole o a Faraón o a Labán. Jacobo tuvo esa situación hasta que llegó un momento en su vida que dijo, mira, es necesario que yo trabaje por mi casa, porque hay un sistema demoníaco, un sistema usurero en el mundo que te quita la fuerza para que tú no te dediques al que te dio la vida y te dio todo, al que te dio la revelación, al que te dio la palabra. Por eso es que, de acuerdo a mi revelación, va a ser mi planificación. Y en este punto de revelación a planificación, entonces no cuadra muchas veces, porque creemos que es por fe. No, bueno, el Señor me dijo, el Señor por fe. No, por fe no. Nosotros tenemos que caminar en eso. Nehemías, el Señor puso el sentir en el corazón de Nehemías. ¿Y Nehemías qué hizo? Una vez que nosotros viene la palabra a nuestras vidas y Dios Adonai revela a nuestro espíritu lo que debemos hacer, si nosotros caminamos en eso, en la vida, en el camino, las cosas se van a ir alineando. Entonces el Señor puso ese sentir en Nehemías, le llamó la atención al rey. El rey le dijo, ¿cuánto tiempo necesita? Me parece bien, dijo la reina, anda, y fue. Pero Nehemías recibe la revelación, y después de su revelación, la planificación para levantar los muros de Jerusalén, y el Señor le da la unción contra sus enemigos para poder hacer lo que tenían que hacer. Entonces, cuando David está diciendo, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, entonces unge mi cabeza con aceite, no es la misma palabra de Mashiach o Mashá, sino Dayam, que es la unción para multiplicación, para riquezas. ¿Y cuánto nos hace falta a nosotros esta unción? Si somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tenemos una herencia, si Él venció la muerte y el pecado, y junto con Él nosotros también hemos vencido, entonces todo va a depender del tamaño de nuestra revelación. Hay quienes planifican
Y son buenos planificadores, excelentes planificadores para pobreza, porque no tienen la revelación de grandeza que el Señor quiere poner en nosotros. Entonces, por eso es que esta palabra quería darla, porque esto me ha sacudido mi espíritu. Entonces planificamos para pobreza. A ver, ¿cuánto recibo yo en la semana? Ok, perfecto. En tantos años tengo tanto. Cuando el Señor lo que quiere es otra cosa para con nosotros. Y ahí entran muchas cosas, porque hay muchos que hablan de que, no, yo tengo una unción de negocio tremendo. Y resulta que lo que son unos mentirosos, unos malvados, gente mala, que no tiene sentimientos, que se aprovechan, que eso no es ninguna unción de negocio. Eso es mentira, eso es maldad, eso es usurería, eso es no ser justo con tus hermanos, con la gente. Nosotros podemos ver que Job era un hombre justo, dice la Escritura, y fue un hombre multimillonario. Abraham fue justo y fue rico. Isaac, Jacob, riquísimos, fueron hombres justos, pasaron sus procesos. Job, riquísimos, pasaron sus procesos. Entonces hay una unción para riqueza. Hay una unción que el Señor te da para reventar. Ahora, ¿a quién le da el Señor esa unción? Precisamente a los que están en pobreza, para que revientes ese yugo. Si la revelación ha llegado a tu cabeza y tú entiendes que lo que quiere el Señor para ti es algo mejor. Hubo una mujer, ¿verdad? Bueno, aquí lo que le estoy diciendo, para terminar la idea acá, es que el pueblo de Israel le dice, oye, mira, Faraón, nosotros somos tus siervos. No me la pongas tan difícil, yo me voy a quedar contigo, porque tú eres mi siervo. O sea, el Señor me quiere libertar, me quiere sacar de la pobreza, pero como no ha llegado la revelación, entonces yo le sigo diciendo a Faraón, yo soy tu siervo. Yo le sigo diciendo al 15 y al último, yo soy tu siervo. Yo le sigo diciendo al sistema, yo soy tu siervo. Y nosotros necesitamos revelación para que venga esa unción, para romper ese yugo de pobreza, de escasez y de miseria. Hay muchas formas, porque por ejemplo el caso de Josafat, ¿verdad? En 2 de Crónicas, capítulo 17, del 3 al 5, dice que Josafat guardó la palabra del Señor, Josafat obedeció, caminó en la palabra del Señor, y los del pueblo le dieron muchos obsequios y Josafat fue muy rico. Entonces hay unciones donde tú no las puedes criticar si los demás quieren darle a su líder lo que le quieran dar. Porque esa es una unción que el Señor pone. Pero hay otra unción que el Señor pone para que tú la obtengas. Dayan, para que tú la obtengas y revientes ese yugo de maldición y de pobreza. Si hay una unción para la riqueza, quiere decir que la pobreza es del diablo. Eso no me va a decir que eso es normal. O sea, no puede ser. No puede ser. Yo me resisto a creer y a quedarme tranquilo en esta situación. Entonces todo va a depender de nuestra revelación. Por ejemplo, en el libro de Génesis hay un caso donde Génesis 21, si no recuerdo, sí, 21, donde Agar planifica para la muerte de su hijo. Porque no tenía la revelación. ¿Y por qué no tenía la revelación? Porque estaba en desobediencia. Mire, nadie puede tener revelación si está en desobediencia. Cuando nosotros estamos en obediencia, entonces la luz del Señor viene en nuestras vidas. Lo que pasó con Agar, ella se fue y empezó a burlarse del que tenía la promesa. El Señor la pone en una prueba. Y aquí dice el verso 15, y le faltó el agua. Estoy hablando del Génesis 21, 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancias de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando mi muchacho muera. Entonces muchas veces hay padres que planifican para ver morir a sus hijos. Planifican para traerle muerte a sus hijos. Porque no ha llegado la revelación, y la revelación no va a venir, sino cuando estás en obediencia. Ahora, ¿qué era lo que quería el Señor? El Señor lo que quería era que el muchacho, quien había faltado al que tenía la promesa, clamara al Señor y se arrepintiera. Cuando el muchacho grita, dice la palabra del Señor, entonces oyó el Señor el clamor. Leemos el 17, oyó Adonai la voz del muchacho, y el ángel de Adonai llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Adonai ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? ¿Qué era lo que quería oír el Señor? La voz del muchacho. Pero como no tenemos la revelación, nos empeñamos en cosas cuando el Señor quiere tratar con el muchacho.
Entonces Adonai abrió los ojos y vio la fuente de agua. Entonces, cuando aquí habla de abrir los ojos, es que te está dando revelación para que tú veas. Entonces, claro, cuando viene la revelación, cuando estás en obediencia, cuando haces lo que el Señor quiere, viene la revelación, entonces tú planificas, buscas el agua donde el Señor te ha dicho, toma, te sacia, esto, aquello, lo otro, que es la ejecución con la unción de la palabra que el Señor ha dado en ti para que tengas agua. El caso de, por ejemplo, de Elías y la mujer viuda, ¿no? Que Elías va y le dice, mira, dame de comer y dame de beber y dame de comer. Bueno, de beber te puedo dar, pero de comer no, porque lo que tengo son estas cositas, es unas tortillitas para comer y sentarnos a morir. ¿Por qué? Porque no hay revelación. Entonces morimos. Mi pueblo muere, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero yo nunca voy a tener conocimiento si no tengo la revelación. Entonces ya lo que es la revelación que me lleva a la planificación y la planificación me lleva a la ejecución, que es donde el Señor va a poner la unción. Entonces no podemos planificar para la escasez, no podemos planificar para nuestra esclavitud, no podemos planificar para nuestra pobreza. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé revelación, que nos ayude. Dame revelación, Señor, y en base a la revelación planificar. Yo estoy seguro que el Señor algo nos ha hablado en toda nuestra vida. Yo estoy seguro que en lo más profundo de tu corazón arde algo. ¿Qué debemos hacer? Entonces la pregunta es, ¿nos hemos planificado para eso? A lo mejor sí, a lo mejor no, porque estamos esperando que el Señor toque a alguien, que venga alguien, que pase algo, que esto, que aquello, que lo otro, y no es así. Esta mujer estaba esperando y el Señor lo que quería era que su hijo se quebrantara y gritara. Entonces nosotros muchas veces estamos esperando unas cosas, pero no va a pasar nada porque no es lo que el Señor quiere. Entonces nuestro corazón tiene que estar alineado. Tiene que estar alineado por medio de algo que se llama revelación. Es duro esto, ¿no? Que padres planifiquen la muerte de sus hijos. O que padres planifiquen su pobreza. Bueno, yo soy un buen planificador para ser pobre toda la vida. Bueno, que estas palabras, ¿verdad?, nos ayuden a ser transformados. Y para ser transformados, yo creo que el Señor nos lleva poco a poco. Porque si ciertamente es tiempo de cosecha, no vamos a cosechar si no tenemos revelación, si no tenemos planificación y si no tenemos ejecución. O sea, vamos a cosechar de la nada. Van a venir los angelitos y nos van a dar toda la cosecha. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. En el libro de Ezequiel, capítulo 47, agua salutífera. Ahí el Espíritu del Señor habla a Ezequiel. El Señor le habla a Ezequiel y dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte. El verso 3 dice, y salió un varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Porque cuando nosotros tenemos la palabra del Señor y caminamos en su palabra, Él nos va llevando paso a paso. Y primero son los tobillos. Pero nosotros tenemos que tener una planificación para eso. Para caminar hay que tener una planificación. Y yo creo que ahí es donde está el error de muchos. Ahí es donde estamos fallando. No planificamos y creemos que todo es por fe y por medio de los ángeles y por medio de un santo ungido que ponga la mano sobre nosotros, un ángel que se nos aparezca en el cuarto y nos diga todo y nos dé todo y nos traiga todo. Yo creo que si el Señor nos ha hablado a nosotros, ¿verdad?, y ha revelado su palabra en nosotros, entonces tenemos que planificar, porque en base a lo que el Señor nos haya hablado, así será nuestra planificación. Repito, Nehemías tuvo la revelación, vino la palabra a él, y él se planificó para hacer lo que el Señor le mandó a hacer. ¿Tuvo inconvenientes? Claro que tuvo inconvenientes. Sanballat, Tobías, ¿tuvo situaciones difíciles? Claro que las tenía. Pero ahí estaba el Señor, ahí estaba la unción, ahí estaba la ejecución, y pudo hacer lo que el Señor había puesto en su corazón. Después midió, luego me hizo pasar por las aguas y llegó hasta las rodillas. Y después llega hasta los lomos. Después el río era tan profundo que no se podía pasar sino a nado. Entonces yo creo, de una forma simbólica, que el Señor lleva nuestra madurez y nuestra revelación precisamente por pasos. Hay revelaciones
que van a venir primero por los tobillos, rodillas, lomos y después nadando. Y cuando él nadó, que se dejó llevar por el río del Señor, es cuando él ve al final, y junto al río, la ribera, y otro lado, del uno y el otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, porque allá es donde nos quiere llevar el Señor, a la abundancia, a la bendición, donde están las cosas. Su hoja nunca caerá, ni faltará su fruto. Esto no se lo dijo cuando estaba comenzando, simplemente le dijo que nadara, que el agua estaba por los tobillos, pero sigue caminando en la revelación que el Señor te ha dado. Planifica y dale. Después las rodillas, sigue. Después los lomos, sigue. Y después tuvo que nadar porque la única manera era nado. Entonces eso nos lleva a entender una madurez, un crecimiento que viene de lo muy pequeño a lo muy grande. Por eso nosotros no nos podemos someter a este siglo, no nos podemos someter o seguir siendo sometidos por Egipto y por Labán. O sea, ¿cómo es posible que nosotros, nuestra fuerza se nos vaya en cumplir el propósito de los demás, cuando el Señor tiene propósitos grandes para nosotros? Si el Señor dice que seremos cabeza y no cola, es porque seremos cabeza y no cola. Entonces, al final, es cuando entonces él ve en el río, ve árboles frutales, una hoja que nunca caerá, ni faltará su fruto, es decir, va a tener alimento, va a tener porciones, pero también dice, a su tiempo madura, porque las aguas salen del santuario, entonces también va a tener un alimento espiritual, y su fruto será para comer y hojas para medicina. Tú vas a bendecir a otro, porque para eso el Señor te bendice, para que tú seas bendición, para eso el Señor te da, para que tú le des a otro. Entonces quería pues traer esta corta palabra al pueblo para meditar un poco en esto. ¿Cuál ha sido la palabra que el Señor nos ha dado? ¿Qué tanta revelación hay en nosotros con respecto a la palabra que Él nos ha dado? Porque en la manera que ha sido revelada, así yo me voy a planificar. Si el Señor te ha dicho que vas a las naciones, ¿cómo te has planificado para ir a las naciones? No, tú estás esperando que venga alguien, que ponga la mano sobre ti, que esto, que aquello, que lo otro. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Si el Señor ha dado una palabra y te ha dicho que vas a ser profeta, vas a ser pastor, vas a hacer esto, aquello, lo otro, ¿qué hemos planificado? Y ahí nos desconectamos muchas veces. Y pasa el tiempo y nos desconectamos porque la revelación está opaca. Si la revelación no está opaca, entonces yo voy a planificar pobremente, cuando el Señor lo que quiere es que estemos en su presencia. Y por no tener una revelación completa, entonces vamos y le decimos a Faraón, mira, oye, soy tu siervo, oíste, Faraón, oye, danos la pajita para seguir haciendo los ladrillos. Cuando el Señor lo que quiere es que pensemos diferente y que la prosperidad de la tierra y su bendición venga a nosotros. Y si no podemos, mire lo que dijo David: unge mi cabeza con aceite, unción de prosperidad. Búscalo si usted quiere. Prosperidad, multiplicación, es una unción que pone el Señor para reventar el yugo de la escasez, de la pobreza y de la miseria. Yo sé que hemos sido bendecidos de alguna manera. El Señor nos ha bendecido. Si nosotros nos damos cuenta, sí, nos ha bendecido, hemos crecido, hemos echado para adelante. Pero yo creo que el Señor quiere más. Y lo mejor está por venir. Que el Señor te bendiga y que esta palabra sea de edificación para tu vida. Será para la próxima. Qué bueno que la pude dar. Shalom, Abrahot, paz y bendición. Shalom.